Bienvenido nuevamente al ciclo Principios de Fe. En nuestro recorrido a través de los fundamentos de la fe cristiana, hemos llegado al fin de nuestro camino. Y si bien no todos los finales son dichosos, puedo decirle que el tema de ahora es verdaderamente venturoso e inspirador. Trataremos sobre la nueva tierra. Al tratar sobre la tierra nueva, podemos hacerlo teniendo la absoluta seguridad de que no habrá ningún elemento del sistema anterior que se filtre, que se transmita o repercuta en la futura restauración edénica de nuestra tierra. Dios operará en este mundo una transformación total. Hemos estudiado en el tema anterior que Dios extirpará el mal en la persona de su originador, Satanás, destruyéndolo por completo junto a sus malos ángeles para siempre. También vimos que los impíos, que rehusaron arrepentirse y se rebelaron contra la justicia, llevarán exactamente la misma suerte. Y finalmente, la palabra de Dios nos declara que el peor enemigo del hombre, la muerte, será totalmente destruida. Recién en ese punto, las condiciones estarán dadas para ofrecer seguridad eterna a todos los redimidos, no antes. En este último estudio de la serie Principios de Fe, veremos que el maravilloso plan de salvación alcanzará no solo a las personas, sino también al lugar de morada eterna de esas personas redimidas. Eso nos dice mucho sobre el carácter amoroso de Dios y de sus designios benéficos para con todas sus criaturas. Dirigiéndonos a la Biblia para entender el plan original de Dios con este mundo, comprendemos que fue creado con un solo propósito, para ser habitado. Así lo leemos en Isaías capítulo 45, versículo 18. Porque así dijo Jehová, que creó los cielos. Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso. No la creó en vano, para que fuese habitada la creó. Yo soy Jehová y no hay otro. Después de que Dios dotó la tierra de abundantes recursos, en un equilibrio perfecto de todos sus sistemas, para mantener la vida humana, la dio al hombre con el propósito de que la administrara de modo sustentable, a fin de que su formidable caudal de riquezas le proporcionara los medios adecuados a su desarrollo pleno y total. De manera muy clara, Dios marcó que la tierra sería la jurisdicción que le correspondería al hombre. Leemos en Salmo capítulo 115, versículo 16. Los cielos son los cielos de Jehová, y ha dado la tierra a los hijos de los hombres. Las Sagradas Escrituras nos enseñan que el Creador otorgó el legítimo señorío de la tierra al ser que había creado en ese momento. En Salmo capítulo 8, versículo 6, leemos: Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies. Lamentablemente, bien pronto, las condiciones originales de su posesión sufrieron un drástico cambio a partir de un desafortunado ejercicio de su dominio. Bajo Dios, Adán había de estar a la cabeza de la familia terrenal para mantener los principios de la familia celestial. Esto habría producido paz y felicidad, pero Satanás estaba resuelto a oponerse a la ley de que nadie vive para sí. Él deseaba vivir para sí mismo y trató de crearse un centro de influencia. Fue esto lo que incitó la rebelión en el cielo, y fue la aceptación de este principio egoísta por el hombre lo que trajo el pecado a esta tierra. Cuando Adán pecó, el hombre se separó del centro ordenado por el cielo. Un demonio vino a ser el poder central del mundo. Donde debiera haber estado el trono de Dios, Satanás colocó su trono. La clave de la pérdida de derechos por parte del hombre es que él hizo una entrega voluntaria de sus derechos al haber elegido conscientemente acatar la voluntad del tentador y no la de Dios. La Biblia así lo expresa
en 2 de Pedro capítulo 2, versículo 19. Porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. La diseminación de la desgracia fue inmediata. La condición pecadora y mortal fue transmitida a toda la humanidad en forma muy rápida y sin excepción. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Podemos ver que esa realidad fue jactanciosamente señalada por Satanás cuando tuvo la osadía de tentar a Jesús a pecar. Leemos en San Lucas capítulo 4, versículos 5 y 6. Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Pero Jesús no se dejó seducir por el enemigo. En el mismo punto en que Adán había fallado, Él triunfó para recuperar el derecho perdido por aquel. Observe las hermosas promesas de restauración del señorío original que encontramos en Miqueas capítulo 4, versículo 8. Dice así: y tú, oh torre del rebaño, fortaleza de la hija de Sión, hasta ti vendrá el señorío primero, el reino de la hija de Jerusalén. La restauración de la propiedad original del hombre fue siempre el propósito de Dios. En la época patriarcal, por ejemplo, lo dio a conocer a la humanidad a través de la experiencia de Abraham. Cuando éste se encontraba en Canaán, la tierra prometida, Dios le dio este mensaje. Vamos a leerlo en la palabra de Dios. Y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él: alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur, y al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Esto está escrito en Génesis capítulo 13, versículos 14 y 15. De esta manera vemos que Dios estaba haciendo una maravillosa revelación de su plan de restauración. El apóstol Pablo interpretó esa revelación divina y nos la transmitió de esta manera en Romanos capítulo 4, versículo 13. Vamos a leer la palabra de Dios. Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Note que aquí se lo reconoce como heredero no meramente de una región, sino del mundo completo. Y se indica que lo que le dio ese derecho de propiedad fue la justicia de la fe. Ahora nos preguntamos, ¿será que Abraham recibió realmente la herencia de la tierra mientras vivió en Canaán? Sorpréndase, la Biblia revela que no la recibió, ni aún para asentar un pie, pero le prometió que se la daría en posesión y a su descendencia después de él, cuando él aún no tenía hijo. Esto es lo que nos dice los Hechos capítulo 7, versículo 5. Pero eso no constituye un alejamiento del plan de Dios, en absoluto. Al contrario, la clave está en que Abraham comprendió que Dios se refería a la recuperación de la herencia que Adán había perdido. Note cómo lo expresa la palabra de Dios en el libro de Hebreos capítulo 11, versículos 8 al 10. Vamos a leer este texto inspirado. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. ¿Qué modificaciones necesitará tener esta tierra para que pueda realmente ser la morada eterna de los salvados? Recordando lo visto en el estudio sobre el milenio, los santos reinarán como reyes y sacerdotes. ¿Recuerda que estudiamos esto? Ellos estarán reinando con Jesús por 1000 años en el cielo. Entonces descenderá Jesús con los santos,
sobre el monte de las olivas, y el monte se abrirá en dos para convertirse en una amplísima llanura donde se asiente el paraíso de Dios. El resto de la tierra no quedará purificado hasta que, finalizados los 1000 años, resuciten los impíos y se congreguen en torno de la ciudad. Los pies de los malvados nunca profanarán la tierra renovada. Del cielo, habíamos estudiado, descenderá fuego de Dios para devorarlos y quemarlos de raíz y de rama. Ahora notamos que ese mismo fuego que devore a los malvados continuará purificando toda la tierra. Así nos lo dice en 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Después de esta gran conflagración, surgirá la tierra renovada. En 2 de Pedro capítulo 3, versículo 13, leemos: pero nosotros esperamos, según su promesa, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Cielos nuevos y tierra nueva. Se le mostró en visión al apóstol Juan el amado, y está registrado en Apocalipsis capítulo 21, 1, lo siguiente: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y el profeta Isaías había anticipado la revelación de que las condiciones que reinarán en la tierra renovada serían las siguientes. Este es un texto muy interesante que lo invito a considerar con mucha atención. Isaías capítulo 65, versículos 21 al 23. No edificarán para que otro habite, ni plantarán para que otro coma, porque según los días de los árboles serán los días de mi pueblo, y mis escogidos disfrutarán la obra de sus manos. No trabajarán en vano, ni darán a luz para maldición, porque son linaje de los benditos de Jehová, y sus descendientes con ellos. También en Isaías capítulo 65, versículo 25, leemos: el lobo y el cordero estarán apacentando juntos, y el león comerá paja como el buey, y el polvo será el alimento de la serpiente. No afligirán ni harán mal en todo mi santo monte, dijo Jehová. Cuando el Edén vuelva a florecer en la tierra, el santo día de reposo de Dios será honrado por todos los que moren debajo del sol. En Isaías capítulo 66, versículos 22 y 23, leemos lo que la palabra de Dios tiene para decirnos a ese respecto. Porque como los cielos nuevos y la tierra nueva que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Y será que de mes en mes y de sábado en sábado vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Jehová. Esta es una promesa maravillosa de la restauración, no solamente de la nueva tierra, sino también del día de reposo de Dios en esa nueva condición en que se encontrará el mundo. Ahora, nos hacemos otra pregunta. ¿Qué harán entonces los redimidos del Señor? En Isaías capítulo 35, versículo 10, leemos: y los redimidos de Jehová volverán y vendrán a Sión con alegría, y gozo perpetuo será sobre sus cabezas. Y tendrán gozo y alegría, huirán la tristeza y el gemido. No solo el ser humano, sino también la tierra había caído por el pecado bajo el dominio del maligno, y debía ser restaurada mediante el plan de la redención. Al ser creado, Adán recibió el señorío de la tierra, pero al ceder a la tentación, cayó bajo el poder de Satanás. Cuando el hombre cayó bajo el cautiverio de Satanás, el dominio que antes ejercía pasó ahora a manos de su conquistador. De esa manera Satanás llegó a ser el Dios de este siglo. En 2 Corintios capítulo 4, versículo 4, nos dice que él había usurpado el dominio que originalmente fue otorgado a Adán. Pero Cristo
mediante su sacrificio, al pagar la pena del pecado, no solamente redimiría del pecado al hombre, sino que también recuperaría el dominio que éste había perdido. Todo lo que perdió el primer Adán será recuperado por el segundo Adán. Dios creó la tierra para que fuese la morada de los seres santos y felices. Ese propósito sería cumplido cuando sea libertada del pecado y del dolor. Entonces se convertiría en la morada eterna de los redimidos. Dice en Salmo capítulo 37, versículo 29. Los justos heredarán la tierra y vivirán para siempre en ella. Aún en el Apocalipsis dice, y no habrá más maldición. El trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán. Esto está escrito en Apocalipsis capítulo 22, versículo 3. En la Biblia se llama la herencia de los bienaventurados una patria. Allí conduce el divino pastor a su rebaño a los manantiales de aguas vivas. El árbol de la vida da su fruto cada mes, y las hojas de ese mismo árbol son para el servicio de las naciones. Allí hay corrientes que emanan eternamente, claras como el cristal, al lado de las cuales se mecen árboles que echan su sombra sobre los senderos preparados para los redimidos del Señor. Allí las vastas llanuras alternan con bellísimas colinas, y las montañas de Dios elevan sus majestuosas cumbres. En aquellas pacíficas llanuras, al borde de aquellas corrientes vivas, es donde incontables millones de creyentes tuvieron que conformarse con solamente ver de lejos la promesa de la restauración del Edén. Pero en este último tiempo tenemos el privilegio de poder ver su realización. Es verdaderamente conmovedor leer sobre su experiencia. Hebreos capítulo 11, versículo 39, dice lo siguiente: y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. La buena noticia que quiero transmitirle en esta ocasión es que ese derecho de posesión de esa tierra bienaventurada y maravillosa está disponible para todos los que acepten la fe de Jesús y le permitan renovar sus vidas. En Salmo capítulo 37, versículo 9 y 10, dice lo siguiente: porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Pues de aquí a poco no existirá el malo, observará su lugar y no estará allí. Pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Quiero decirle que usted se ha puesto en contacto con los principios transformadores de vidas. Si los ha comprendido, si los ha recibido en el alma, ya están operando en usted. Permítame decirle que a medida que usted se siente diariamente a los pies de Jesús y lo acepte como su seguridad de vida eterna, experimentará lo que no puede explicarse con palabras: el nuevo nacimiento. En 2 Corintios capítulo 5, versículo 17, leemos lo siguiente: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. A medida que usted se someta a su control, el Salvador alejará sus pensamientos y acciones de este mundo. Y aunque otros no puedan comprender su experiencia, comenzará a ver que ya no vive usted para el yo, sino para aquel que dio su vida por usted. Lo invito a orar. Nuestro Padre eterno y maravilloso, venimos, Señor, ante ti en este momento para agradecerte la hermosa promesa de la restauración del hogar edénico en esta tierra, ser nuestra justicia y nuestro derecho para entrar en aquella. Le agradecemos por habernos acompañado en este largo camino de investigación de los principios de fe.
También lo invitamos a continuar escudriñando los fundamentos de la palabra de Dios. Estaremos para ayudarlo y para apoyar su investigación. Que Dios le bendiga.